Primeramente, mi nombre es Raúl Chihuango, de la Universidad Estatal Amazónica, cursando la materia de cursando la materia de microbiología. Bien, este trabajo se trata sobre medios de cultivo de una clase práctica. Bien, para identificar las fuentes de carbono presentes en un medio de cultivo, primeramente se tenía que tener una hoja técnica de medio de cultivo que posteriormente teníamos que tener de una investigación. Bien, teniendo en cuenta esta información, las fuentes de carbono sería el manitol, el extracto de levadura y la tripteína. En cuanto a la fuente de nitrógeno, sería también la tripteína y el extracto de levadura. Bien, para el mecanismo de selectividad de medios de cultivo, que sería que el manitol es el hidrato de carbono de fermentable, que el telurito de potasio, el cloruro de litio y la alta concentración de glicina inhibe el desarrollo de la flora habitual de tracto respiratorio superior y de algunas especies de microorganismos gram positivos y negativos, permitiendo el crecimiento selectivo de estafilococos. Y que en rojo fenol es el indicador de pH y el agar es el agente solidificante. Es diferencial por la fermentación de manitol y reducción de telurito a teluro. Bien, para el desarrollo de procedimiento tenemos que hacer los siguientes pasos. El pesaje, volumen medio. El volumen medio es 600 mililitros. El 600 mililitros nos da este resultado por la multiplicación de 20 cajas Petri por 30 mililitros de medio cultivo o 30 mililitros de medio cultivo por 20 cajas Petri. Bien, esta parte se lo hace una regla de 3, que sería 61,03 multiplicado por 600 mililitros y dividido para 1000, que nos da un resultado de 36,62 gramos de medio de cultivo de Vogel-Johnson. Y que se deben preparar 36 gramos, 62 gramos de medio de Vogel-Johnson para los 600 mililitros de agua. Para la disolución se deben medir 600 mililitros de agua destilada o purificada en un cilindro o probeta y mezclarlo con los 36,62 gramos de medio de cultivo. Y que el pH de medio de cultivo es un pH final de 7,2 más o menos 0,2, perdón. Y la distribución es traspasar el medio de cultivo a recipientes adecuados para un autoclave. Para la esterilización se debe esterilizar el medio de cultivo en autoclave a temperatura de 121 grados centígrados por minuto de retención. Ese tiempo de retención quiere decir que durante 16 minutos va a estar a esa temperatura. Esto es suficiente para inactivar esporas, hongos, endosporas, bacterias, endosporas bacterianas, microorganismos hipertermófilos. En cuestión de llenado de las cajas Petri se llenan con los 30 mililitros de medio aproximadamente en condición de esterilidad, y que el llenado debe hacerse en la cabina de flujo laminar. En cuestión de la resolución, las cajas se rotulan para identificar el medio, la fecha de elaboración y otras informaciones que sean necesarias. Bien, para el desarrollo del procedimiento de los tubos SLAM con medio de cultivo sería
Asumir que en cada tubo se llenarán 5 mililitros de medio. Bien, para el pesaje del volumen a pesar de 75 mililitros. En cuestión, este paso es igual al anterior procedimiento. Que sería que nos da el 75 mililitros, nos da por el múltiplo de 75, de 15 tubos multiplicado por 5 mililitros, que sería igual 5 mililitros por 15 tubos. Bien, tiene una relación de masa y volumen. Bien, igualmente que se hace la regla de 3, que sería 61,03 multiplicado por 75 y dividido para 1000 mililitros, que nos da un resultado de 4,57 gramos, y que se necesita preparar 4,57 gramos de medio de Vogel Johnson para preparar los 75 mililitros de medio. Bien. Para la disolución se necesita medir 75 mililitros de medio de agua destilada o purificada y disolverlos los 4,57 gramos de medio de cultivo en ese volumen. Y que para el ajuste de pH es igual que al anterior, un pH final de 7,2 más o menos 0,2. Bien, en la esterilización, en la distribución. Bien, en esta parte tenemos que tener muy en cuenta cuando se preparan los tubos de ensayo, a diferencia de lo que se hace con las cajas Petri, que primero se prepara el medio de cultivo y luego el llenado de las cajas Petri. Después, cuando se preparan los tubos inclinados, el proceso es al revés. Antes de esterilizarlo, los tubos tienen que estar llenos de medios de cultivo. Por lo tanto, esta fase es muy importante, que hay que llenarlos los tubos con los 5 mililitros de medio cultivo disueltos antes de llevarlo al autoclave. En cuestión de la esterilización, como en el proceso anteriores, la esterilización en autoclave es a temperatura de 121 grados centígrados por 16 minutos de retención. Y en cuestión del enfriamiento se deja, en esta parte el procedimiento hay algo curioso, común, que con los tubos inclinados que se deja enfriar los tubos inclinados para la formación del bisel, y que los tubos inclinados se enfríen en una posición inclinada para que se forme el solidificante, al solidificarse una especie de cuña, y que se forme un bisel con respecto al medio de cultivo. Bien, con respecto a último paso en este procedimiento sería el rotulado, que es igual a los procesos anteriores, que se rotulan los tubos con el nombre del medio y la fecha de preparación y otras informaciones más relevantes. Esto sería el final de este medio de cultivo, que es de una clase práctica de microbiología.